¿qué está mencionando acá el apóstol? Llega un momento, y llegó en el pueblo de Israel, tanto Dios les habló, que simplemente ya no podían entender. Y rápidamente menciona en el versículo 9 algo que a mí me captó la atención. Mira el 9. Y David dice, se ha vuelto su ¿qué? Su cónvite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. ¿Saben qué era cónvite, hermanos? La palabra habla de una mesa donde se sirve la comida. ¿Y qué tiene que ver esto con el rechazo de Israel? ¿Saben lo que está mencionando? Ustedes pueden ver Deuteronomio, Levítico. Deuteronomio 7, ellos cuando trabajaban en la agricultura, cosechaban sus frutos, lo comían, la Biblia dice, delante de Jehová se alegrarán, comiendo, por los frutos de la bendición de Dios. Tú vas a ver que esto aparece en el Nuevo Testamento. ¿Qué era la Pascua para un judío? Era comer, era participar de lo ritual, era participar externamente de una tradición para ellos de recordar la liberación de Egipto, pero fue en una Pascua que mandaron a crucificar al Hijo de Dios. No lo olvides. ¿Cómo es esto posible? Pero esto le pasó a Israel. ¿Sabes qué le puede pasar a la iglesia? ¿Qué celebración hace la iglesia cada cierto tiempo? La Santa Cena. Según 1 Corintios, algunos traían sus comidas, se englotonaban, otros se emborrachaban, no se consideraban unos a otros y estaban celebrando lo que Dios puso como santo para profanarlo. Externamente participaban, pero había un problema interno. Estaban acumulando juicio para sí mismos. Y el rey David menciona esto del Salmo 69. Esto se volvió una trampa. Esto que debería ser algo nacional y glorioso para ellos, se volvió en un espíritu de estupor, de letargo, sin poder entender por qué lo estaban haciendo. ¿Puede pasarnos eso a nosotros, hermanos? Sí. ¿Puede ser que estemos aquí en el culto? Sí. ¿Y puede ser que pasemos un tiempo como hermanos? Sí, pero tal vez con un problema de dureza, tal vez con un letargo espiritual, tal vez con un dolor en el corazón. ¿Puede suceder? Puede suceder. Le pasó a una nación. Hermanos, ustedes han observado, no sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, conferencias misioneras. ¿Han escuchado de eso alguna vez? Y normalmente, ¿qué versículos suelen poner? ¿Nadie? Hay un versículo lema que ponen en las conferencias. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, hay un error doctrinal cuando uno usa ese texto para una conferencia misionera. Te voy a decir por qué. Acompáñame a Isaías capítulo 6. Miren, porque esto es lo que le pasó a Israel. Miren, Isaías capítulo 6. Este es el texto que la mayoría lo pone, ¿no? Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y todos, ¿qué decimos? Heme aquí, envíame a mí. Pero hay un problema, está mal usado el texto para las misiones al mundo externo. Esto es la voz de Dios para Isaías y para que vaya a la nación de Judá. ¿Y saben para qué? Mira el versículo 8. Esta es la pregunta que la mayoría usa en las conferencias que a veces se hacen, ¿no? Mira el versículo 8 de Isaías 6. Solo van a leer y van a sacar una conclusión. Después de ver la santidad de Dios, ¿qué dice el texto ahí? Oí la voz del Señor que decía, y ahí están las preguntas, ¿a quién qué enviaré? ¿Y quién qué irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos usan este texto para lo mismo hoy? Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero tú sabes por qué Dios hizo estas preguntas. Mira el versículo 9. Mira el 9, ahí está la respuesta. Y dijo, anda y di a este pueblo. A ver todos, anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo. Agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él que
sanidad. Y la pregunta que yo hubiera hecho también, Isaías se la hace al Señor, y dije yo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén, ¿qué? Asoladas, sin morador, que no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha, ¿qué? Un desierto. Hermanos, este mensaje que Isaías llevaría, ¿sería mensaje de misiones o mensaje de juicio? Pero a veces se usa para misiones, ¿vieron? Solo por no leer. Pero acá ves, hermanos, que esto es lo que le pasó a Israel. Dios les envió personas, les envió sus profetas. ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron. Producto de eso, ¿qué sucedió con sus rituales externos? Ellos lo seguían haciendo. ¿Qué pasó como consecuencia? Se volvió una trampa. Se volvió en espíritu de estupor. Ahora mira el capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, versículo 11. Romanos 11, 11 y 12 dice lo siguiente. La segunda pregunta que hace el apóstol. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que ¿qué observación hace ahí? Cayesen, y en ninguna manera, pero por su transgresión, mire el obrar de Dios, vino la salvación para nosotros los gentiles, para provocarles ¿a qué? A celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena ¿qué? Restauración? Hermanos, aquí el apóstol va a dar algunas demostraciones de la caída de Israel. La palabra caer acá habla de derribar, habla de frustrar. La pregunta que está haciendo es, ¿ha dejado Dios de ser fiel con su pueblo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Acaso Dios ya se olvidó de ellos? ¿Dios no volverá a darles vida? Esa es la pregunta que uno se hace. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguna vez han escuchado del campo de concentración en Polonia, Auschwitz. Qué duro ver la historia ahí. Cómo los nazis crearon uno porque ya estaba otro. Auschwitz 1 y Auschwitz 2. El tren que llegaba a Auschwitz 1 era para que vayan de frente a la muerte. En el segundo campo de concentración que estaba aledaño, es muy interesante que ahí iban los que estaban físicamente bien jóvenes o niños. Lo que hacían primero era rasparlos y con los pelos hacían cosas ahí. Ahí tenían un laboratorio y un centro médico, pero hasta hacían jabón con la grasa corporal de los judíos, hermanos. Y cuando uno ve todo eso, uno dice, Dios, ¿has olvidado a tu pueblo? ¿Has dejado de acordarte de tu nación? Cuando ve uno todo eso, uno dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado con tu pueblo? ¿Has olvidado tus promesas, Abraham? ¿Has resuelto ignorarlos? Y Pablo va a dar algunas observaciones acá. En primer lugar, el fracaso de Israel no es final, no es fatal. Versículo 11, digo pues, ¿han tropezado Israel para que cayesen? ¿Será fatal esta caída? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién, hermanos? A los gentiles. Es muy interesante ver esta parte, hermanos, acá. Ustedes van a ver que hay un profeta en la Biblia llamado Ezequiel. Ezequiel, de todas las indicaciones de Dios, ¿saben lo que Dios le dice a Ezequiel? Ve a un valle. ¿Se acordarán la historia? Y lo lleva a un valle de los huesos secos. Eran huesos, era un cementerio. Según el contexto, gente guerrera. Y él hace una pregunta a Dios. Dios, ¿vivirán estos huesos? Y Dios le dijo, sí. Dios puso espíritu en ellos. ¿Y sabes literal qué empezaron a hacer esos huesos? A revivir, a llenarse de los órganos, de los nervios. Una descripción anatómica impresionante. Y cuando tú vas a Ezequiel 37:11 dice, estos huesos, este valle es la casa de Israel.
Ahora voy a hacerte una pregunta. ¿Dios puede levantar a su nación o no? Dios lo hará. ¿Su caída es fatal? No lo es. Todavía el mundo no ha visto lo que Dios será capaz de hacer. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 12. Mírenlo. Y si su transgresión es las riquezas del mundo y su defección las riquezas de los gentiles, ¿cuánto más? ¿Qué dice el texto? Su plena restauración. Su fracaso no fue infructífero. Si su fracaso no fue final, tampoco fue infructífero. Porque Dios usó el fracaso de Israel para traer salvación ¿a quién? ¿Qué dice el texto ahí, hermanos? A nosotros los gentiles. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio potestad, hermanos? De ser hechos hijos de Dios. Hermanos, pero Dios puede levantar otra vez. ¿Saben lo que dijo Juan el Bautista? Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Dios lo puede hacer. Dios hizo el mundo de la nada. Y todavía hay un remanente fiel. No los conozco, pero todavía Dios se ha preservado su pueblo. Y un día los va a levantar. Si su caída enriqueció al mundo, ¿te imaginas cómo será cuando Israel acepte a su Mesías? ¿Cómo será aquel momento? Eso lo va a mencionar en el versículo 13. Mírenlo. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque, mira el texto, por si en alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. ¿Cómo sucederá? Será glorioso cuando Israel acepte al Mesías. Eso será tremendo, hermanos. Y según más adelante la profecía en el 26, vendrá el libertador, apartará de la impiedad a Jacob, limpiará a su nación. Y desde ahí será el centro de la adoración mundial según Zacarías. Según Apocalipsis 1 menciona, mirarán al que traspasaron. Los judíos lo traspasaron y harán lamentación por él. Y todos los linajes de la tierra lo lamentarán. Lo lamentarán cuando él venga por su segunda vez. Vendrá por su nación, los restaurará. ¿Por qué, hermanos, todo esto? Porque Dios lo ha dicho. Porque Él promete y Él va a cumplir. Aquí el apóstol está dando contundencia con la verdad de Dios y los escritos y otros ejemplos de que Dios no va a mentir. Según el libro de Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él prometió y no lo cumplirá. Y esto lo dijo el profeta Balaam, que era un falso profeta, imagínate. ¿Cuánto más cuando Dios venga y su pueblo le reciba? Eso será tremendo, hermanos. Si tú sigues la lectura, tú vas a observar que su fracaso no fue fatal. Su fracaso no fue infructífero. Dios todavía tiene en plan cumplir con su nación lo que prometió. Si tú ves un ratito sin perder el libro de Romanos, Mateo 21, miren lo que Jesús dijo. Jesús mencionó esto justamente. Mateo capítulo 21, mira el versículo 43. Observa el texto, hermano. Miren lo que dijo Jesús cuando desecharon la piedra angular, en este caso Cristo. Esta fue su conclusión. Mateo 21, 43. Si lo tienes, mira el texto, por favor. Dice así: por tanto, a ver, léalo conmigo. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Vosotros son los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién fue dado el reino? En parte a los gentiles. Y ellos son los que hoy predican el evangelio. Hermano, ¿usted ha visto cantidad de judíos predicando de Cristo hoy? ¿Quiénes son los que más predican de Cristo? Los gentiles. Por ahí encontrarás uno y dos. Hay un hermano llamado Ray Condos, muy bueno. Es un evangelista. Él es judío americano. Usted va a ver pocos judíos que han entendido esto. Tengo un amigo judío muy bueno, viene de la iglesia en Colombia. Él es Marcos. Fue expulsado, excomulgado de su familia
por aceptar al Mesías, como él lo llama a mi Yeshua, hermano. Esto le pasa hoy a ellos. En su mayoría los predicadores que son gentiles. Pero aquí vemos, hermanos, que esto lo dijo Jesús, ese reino fue quitado, pero es temporal, no es fatal. A gente que produzca frutos dignos de él, un día Dios traerá su restauración, su plena restauración al mundo de su nación. Volvamos a Romanos capítulo 11. Avancemos. Miren conmigo. Ahora va a mencionar un ejemplo para cuidar el corazón del creyente gentil. ¿Qué pasó con el gentil? El gentil empezó a decir, mira, yo sí acepté, yo sí entendí, yo sí soy parte, el judío no. Y empezó a tener una actitud arrogante. Por eso va a citar un ejemplo de la agricultura. Mira conmigo Romanos 11, ya, no se ofendan hermanos, pero esto es lo que nos dice la Biblia a nosotros. Miren el 16. Si las primicias son santas, esto es un término de agricultura, también lo son las ramas restantes o la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, Israel, incrédulo, tú, el gentil, siendo, ¿cómo nos llama Dios? Ya hermano, yo nunca había visto antes de esto cómo se hace un injerto. De repente algunos conocen acá. Yo no sabía. Y mi esposa me dijo, ¿qué no sabías? Prácticamente me dijo ignorante, ¿no? ¿Ya? Pero yo lo vi, ¿ya? Ellos, a ver, cortan una lámina en la rama donde está el botón, donde va a salir el brazo, la rama, ¿no? Del árbol. Y hacen un corte rectangular y traen el botón de la otra planta y lo ponen ahí. Yo no voy a usar la palabra lo pegan, porque eso es con el tiempo, 21 días para que suceda, y lo amarran o le ponen cinta. Y en 21 días florece. Esto hoy se practica mucho en España. Y eso, yo no sabía que eso, yo pensé que injerto era meterle inyección, algo, en mi ignorancia, ¿no? Pero el injerto era de eso. Yo no sabía, hermano, ustedes sí sabían, ya me di cuenta. Me miran raro a mí. Ya, hermanos, no se ofenda a nadie, pero acá el gentil que ha creído, ¿qué es? ¿Qué es? Mírelo a su lado, mírelo a su esposo, ¿qué es? ¿Tú eres un qué? Ya, con todas sus palabras, ¿cierto? Porque eso es lo que dice, miren el versículo 18. Por eso, ya que somos injertos, ¿qué dice ahí? Mire el 18, hermanos. No, ¿qué? No te jactes ¿contra quién? Ya, contra Israel. El gentil no se puede jactar. Y el texto sigue diciendo, y si te jactas, sabes que no sustentas tú. ¿A quién? A la raíz, sino la raíz ¿a quién? A ti. La raíz acá es Abraham. Si tú sigues leyendo, mira el 19, pues las ramas, mira el texto, dirás, fueron desgajadas para que yo, claro, yo, pues el gentil, fuese injertado. Soy una creación tremenda de Dios. Mira el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. La segunda cosa, no que, no te ensoberbezcas, pero sí que teme. Tres cosas, a ver, repasa hermano, no nos jactemos, no nos ensoberbezcamos, pero sí que teme. A ver, otra vez, no te jactes, no te ensoberbezcas, sino que teme. Hermanos, en el fracaso de Israel, en su gran sabiduría, Dios lo usó para nuestra bendición, amén. Pero no te jactes. Eso es lo que le está diciendo al gentil. Tenga cuidado de pensar que usted es un escogido. ¿Ha escuchado gente así? Yo soy el escogido, ¿ah? Hermano escogido, ¿cómo está escogido? Ah, sí, Israel es su nación escogida. Tú y yo fuimos Inger, y nos llama acá olivo silvestre. ¿Qué te parece? Así que usted no es pedigrí. ¿Qué cosa es? Silvestre. Ya, acá está. ¿Y por qué razón Dios nos ha injertado a la rama original, a la raíz? Por la fe. ¿Alguien aquí no es parte del pueblo de Israel? Es gentil. Todos acá. Por fe, por su pura gracia, Dios nos colocó en su plan. ¿Hay acaso alguna jactancia en esto? Hermano, lo que pasa es que yo vengo a la iglesia de chiquito, ¿ah? Eso es jactarse. Ninguna iglesia salva.
Hermano, yo soy bautizado, ¿ha escuchado eso, no? Yo soy bautizado en tal y tal, 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 tal. Hermano, eso no te hace creyente. Es por la gracia de Dios. Es por la fe nada más. No te hace superior a nadie. Y solo por la fe uno es parte del pueblo de Dios. Justificados pues por la fe. Ahora somos de Dios. Y dice Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios por la fe en Él. Nada más, hermano. No somos mejores que Israel. Porque bien puede ser, mira el versículo 22, mira, ahí está la advertencia, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para, ¿con quiénes? Los incrédulos. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Hermanos, si Dios juzgó a su nación, ¿crees que no lo puede hacer con nosotros? Tenga cuidado. Hoy se escucha de un Dios muy débil en las iglesias. Dios es un Dios que es santo y es un Dios que puede dar muerte y vida. Dios puede traer el bien como puede traer el mal. El hombre más antiguo lo dijo, Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Nos conviene tener la actitud correcta. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, pero Dios mira de lejos al altivo y al soberbio, Él lo abate. ¿Entiende eso? Usted no es mejor que nadie acá. Todos hemos sido sacados de una misma condición, hijos de ira. Éramos igual que los demás, hijos del diablo. Sí, éramos enemigos de Dios. Por la gracia y la fe en Cristo, somos hoy reconciliados con Él. Eso es todo, hermano. ¿Deberíamos menospreciar a la nación de Israel? Todo lo contrario. Gracias a Dios, porque mi Salvador es judío, hermano. Él nació ahí. Y debemos orar por su nación, por sus compatriotas. Por eso la Biblia nos enseña que debemos pedir por la paz de Jerusalén. ¿Lo vieron? Y si usted sigue leyendo, hay una advertencia si alguien hace todo lo contrario. Mira el versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ¿qué? Injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos ¿a qué? A injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, y ahí nos llama, ¿cómo nos llama? Olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados? Son los originales, tú y yo somos copia, para que entiendas. ¿Serán injertados en qué? En su propio olivo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis otra vez, no seáis ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya Dios cumplido, ¿no? La plenitud, su plan con los gentiles. Pero después todo Israel, versículo 26, será salvo. Vendrá Cristo, versículo 27, mírenlo. Este será ¿qué? Mi pacto con ellos, cuando yo, dice el Señor, un día que hará Dios con los suyos, quite ¿qué? Sus pecados. Hermanos, sus promesas son inmutables. ¿Quién quitará el pecado de su pueblo un día? Dios lo hará. Sus promesas son inmutables. 2, sus propósitos son insondables. Mira conmigo el capítulo 11. Observa el versículo 28. Así que, en cuanto al evangelio, este es su propósito, son enemigos un tiempo por causa de vosotros, nosotros los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones, la palabra es propósitos, planes, y el llamamiento de Dios. Dios tiene un plan todavía. Dios tiene un propósito. Eso no va a cambiar. 3, su poder es inquebrantable. Mira el versículo 31 y 32. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de quién? De todos. Su poder es inquebrantable. Su compasión no tiene límites. Dios todavía tiene compasión de los suyos. Ahora, hermanos, cuando uno ve todo esto, desde el capítulo 9 que hemos visto hasta casi concluir el 11, casi siempre que Pablo va a una sección doctrinal, tú lo puedes ver eso en Efesios y Colosenses, siempre cuando termina una sección doctrinal, él termina casi con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza a la divinidad, no es alabanza al hombre.
No es hablar del hombre, es hablar de Dios. Y por cierto, así debe ser toda alabanza y toda adoración. No se enfoca en el hombre, ¿se enfoca en quién? En Dios. Pero no, hoy los cantantes son famosos. Hoy los cantantes son reconocidos en el mundo. Claro, el mundo ama lo suyo. Hoy los cantantes son el centro y la atracción. Se olvidan de lo que dice finalmente en Romanos 11, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué le va a alabar Pablo a Dios? Es como que llegó al cumbre de un monte, se queda admirado por todo lo que ve, como Dios obró en su plan a pesar del fracaso de su nación y lo volvió en bendición a los gentiles, a nosotros. Y él va a terminar examinando algunas cosas de Dios que me gustaría con lo cual concluir este mensaje. La primera, mira el versículo 33. Mira, léalo conmigo, por favor. Dice, ¿o qué? Profundidad. ¿De qué? De las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero hermanos, creo que no lo hemos leído bien. Cuando tú ves algo de manera gramatical, tienes que respetar los signos. Aquí hay signos de admiración, ¿cierto? Por tanto, no puede haber apatía para leer esto. A ver, lea conmigo correctamente. Acá hay algunos profesores. Respeta el signo de admiración, el bisaber. 1, 2, 3. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Con qué palabrita comienza, hermanos? Oh, esa no es la expresión de mi esposa cuando me vea. Te aclaro, ¿ya? Así es ella, ¿no? ¿Ya? Bueno, esta es la expresión de ver a Dios, de ver todo el plan original, que a Dios no le tomó por sorpresa. Y voy a decirte algo de Dios según lo que creo que el apóstol está viendo acá. ¿Qué es lo primero que ve el apóstol de Dios? Mira el texto, profundidad ¿de qué? Bien, hermanos, voy a decirte algo que a veces puede sonar... Ya, yo no enseño el evangelio de la prosperidad, quiero aclararte eso. Pero Jehová es un Dios rico en misericordia. Yo tengo que demostrar esto. Pablo, cuando iba y compartía de Dios, de Cristo, nunca habló dando pena. Él cuando predicaba era vehemente. Si tú ves a otro predicador llamado Apolos, Apolos era apasionado. Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Pedro, cuando se puso en pie en Pentecostés, su discurso fue, pero con un corazón apasionado, porque no están hablando de ellos. ¿De quién? De su autor, de la eterna salvación. Y todo predicador, sin ir a la exageración, debe ser apasionado al hablar por Él. Eso es lo que Pablo va a decir. Va a prorrumpir en una alabanza a Él. Y lo primero que va a mencionar de Dios es que Él es rico. Dios es rico. ¿En qué, hermanos? Romanos 2, miren. Yo creo que nos hemos olvidado. El pastor Juan nos enseñó esto. Romanos 2:4, miren. Esta palabra la usa mucho el apóstol para hablar de cómo es Dios. Si tú me preguntas en esta mañana, ¿cómo es Jehová? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es nuestro Salvador? Esto es lo que dice la Escritura. Romanos 2:4, que dice, o menospreciáis las riquezas ¿de qué? De su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? ¿Por qué Dios nos guió al arrepentimiento? Porque Él es rico en ser bueno. Dios es rico, ¿vieron? Es tan rico, dice la Biblia, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Trae su lluvia, su bendición sobre justos e injustos. Dios es rico. Aquí puedes ver rico en benignidad, rico en longanimidad, rico en paciencia. Romanos capítulo 9, miren, o cómo vuelve a usar esta palabra el apóstol ante los pasajes que acabamos de leer. Miren el versículo 23, ya lo había usado antes, solo estamos recordando. Miren Romanos 9:23, ¿qué dice el texto? Y para hacer ¿qué? Notorias las riquezas, ¿de qué? De su gloria. La mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria. Dios es rico en qué dice acá. En gloria. ¿Vieron? Vemos acá que Dios, a quien Pablo anunciaba, es un Dios rico. Romanos 10:12, miren.
Otro parecido. Romanos 10:12, miren, si tú dices, pero hermano, a mí nadie me ama, nadie me quiere, mira mi condición, mira el texto, Romanos 10:12, a ver, léalo conmigo, porque no hay qué entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Dios secciona su riqueza en unos sí y otros no? No, Dios es rico para con todos los que le invocan. Esta verdad tú lo puedes ver, hermano, en el libro de Efesios, que la Biblia nos dice en capítulo 1, de sus riquezas Dios nos dio a Cristo. Y de hecho, si tú vas al capítulo 2, dice que estábamos muertos en delitos y pecados hasta que llega el versículo 4. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos salvó. Nos salvó. ¿Dios es rico, hermanos? Sí lo es. Tenemos un Dios que se inflama su compasión. La palabra que usa en el libro de Efesios es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración para hablar de colmo, indicar un pensamiento de exceso. Dios es tremendamente rico en compasión. Tremendamente rico con todos los que le invocan. Y se lo voy a demostrar. Hubo un rey llamado Manasés, el abuelo del rey Josías, del gran rey de la nación. ¿Y por qué mencionas a Manasés? Porque entre ellos dos está el papá de Josías, Amón. Amón fue un perverso, pero Manasés también lo hizo, a tal punto que Manasés agarró a su hijo primogénito y lo quemó en favor de su Dios. No, dice la Biblia, que detuvo su mano en hacer el mal, se excedió en hacer lo malo. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios lo humilló, hermano, lo hizo polvo, criolamente te hablo. Y cuando su alma fue puesto en angustia, ¿sabes lo que hizo? Se arrepintió, clamó por compasión. ¿Qué crees que hizo Dios? ¿Qué harías tú y yo? Ni loco. ¿Saben lo que hizo Dios? Lo restauró. ¿Cómo Dios pudo hacer eso? Porque Él es rico en misericordia. ¿Cuál fue la diferencia entre Él y su hijo Amón? Que Amón hizo lo malo, igual que él como papá. Pero él, a diferencia de su padre Manasés, nunca se arrepintió. Dios extendió compasión. Cuando uno ve ese pasaje, a veces yo me pregunto, si Dios tuvo misericordia de este hombre, ¿cómo no la puede tener de nosotros? Muéstrame un solo pasaje en la Biblia donde alguien clamó por misericordia y no fue atendido por el soberano de los cielos. No lo vas a encontrar. Solo hay un lugar donde alguien clama a compasión, clama piedad y nunca es escuchada su voz: en el infierno. Lucas capítulo 16. Pero todos aquellos que miran a Él, Dios tiene misericordia. ¿Habrán consecuencias? Sí las habrá, te aclaro eso. Pero Dios es rico en misericordia. Algo que los jóvenes me escuchan siempre decir: ¿te has equivocado? ¿Has fallado? ¿Has pecado? Tírate al suelo. Todo el tiempo quédate ahí hasta que Dios tenga compasión. David pecó de una manera tremenda. Miró a Dios y le dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Salmo 51. Conforme a la multitud de tus piedades y tu misericordia, borra mis rebeliones. ¿Qué hizo Dios? Dios lo restauró. Dios lo perdonó. ¿Puede Dios tener misericordia hoy de Israel? Sí. ¿Tiene Dios misericordia hoy de nosotros si nos volvemos a Él? Sí lo tiene, hermanos. ¿Dios es rico en qué? En misericordia. Nunca olvide eso. ¿Qué más menciona Pablo de Dios? ¿Por qué le alaba? Versículo 34, Romanos 11:34. Miren. Porque ¿quién entendió qué? La mente del Señor. ¿O quién fue qué? Su consejero. ¿O quién le dio a él qué? Primero, para que le fuese recompensado. A ver, todos juntos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tres cosas que Él menciona acá de Dios. La sabiduría de Dios. ¿Quién aconseja a Dios? ¿Quién le dice: Dios, me parece que te has equivocado? ¿Alguien puede decirle eso a Dios? ¿Saben lo que Pablo está diciendo acá de su sabiduría? Dios nunca comete errores. Nunca lo hace. Hermanos,
¿Dios es sabio o no? Y aquí menciona sabiduría y ciencia. La palabra es omnisciencia acá. ¿Dios sabía que el pueblo le iba a rechazar? Sí. Y aún así, ¿por qué envió a Cristo a ellos? ¿Qué nos enseña esto de la compasión de Dios? Que todavía Dios espera. Que a pesar que Él sabe el fracaso humano, todavía Él espera. Su paciencia en su gran omnisciencia. 2, tú vas a ver su soberanía. Cuando Israel fracasó, Dios dijo, ¿y ahora qué hago? Dios se puso a pensar, ¿qué haré ahora? ¿Me malograron el plan? Nunca se arruina el plan de Dios. Lo que se arruina son nuestras expectativas. El plan de Dios nunca se arruina. Y tú vas a ver que aunque ellos rechazaron, ¿qué somos nosotros hoy? Salvos por la gracia de Dios. ¿Fracasó el plan de Dios? No fracasó. 3, ¿Dios será el que restaure un día a su nación? Sí. ¿Cómo lo hará? Solo tengo una respuesta que darte. Dice, de Él, esto significa que Dios es la fuente. Por Él, esto significa que Dios es el medio. Para Él, Dios es la meta, es el fin. Voy a decirte algo final. Dios es suficiente. ¿Cierto? Dios es ¿qué? Suficiente. Dios dijo y Dios lo hará. ¿Está usted en esta mañana perdido? Dios es ¿qué? Suficiente. ¿Necesita usted consuelo? Dios es ¿qué? Suficiente. ¿Necesita comprensión de las Escrituras? Dios es suficiente. ¿Necesitamos esperanza en este mundo caído? Dios es suficiente. Tengo un familiar que no entrega su vida a Cristo. Háblele de Cristo. No necesita otra cosa porque Dios es ¿qué? Suficiente. Iglesia, tal vez el mundo se ponga peor para nosotros como gentiles, pero Dios siempre será ¿qué? Suficiente, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Son todas las cosas. Esta palabra la dijo según Marcos Jesucristo cuando iba a morir en la cruz. Él dijo, Abba Padre, Marcos 14, todas las cosas te son posibles, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Y qué sucedió en aquella tarde? Él fue crucificado. Expuso su vida por nosotros los pecadores. Pero como el Padre lo levantó de los muertos y da vida, así Él da vida a todos los que Él quiere. ¿Qué tiene que suceder? Si Cristo ya murió, ya resucitó, usted tiene que arrepentirse. Tiene que venir a Él en arrepentimiento. Venir para tener una relación con el Hijo de Dios. Y entonces usted podrá cantar como el apóstol, prorrumpe en júbilo acá. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero si usted rechaza al Hijo de Dios, usted será endurecido. Y lo que le espera será la severidad de Dios. Pero ¿por qué ir a ese punto si Dios es rico en compasión? Venga su misericordia. Es la invitación de Dios que se va a hacer vez tras vez, mientras todavía Dios tiene paciencia por usted. Y amada iglesia, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿A quién alabamos? A Él. ¿Para qué servimos? Para Él. ¿Por qué estamos vivos? Por Él. Porque de Él, por Él y para Él. Dios es suficiente. Oremos. Pastor. En esta mañana, como has escuchado, Dios es suficiente. Y quiero que medites ahí en tu corazón. ¿Qué es el pecado que tú crees que Dios no puede perdonar? O las profundidades de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Dios conoce todo, Dios conoce tu corazón. Y Dios extiende su gran misericordia a cada uno en esta mañana, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor, en esta mañana,
cuánta necesidad tenemos de tu intervención en nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos que somos merecedores de tu gracia, cuando en realidad no somos dignos porque hemos pecado, hemos hecho lo vil, lo sucio delante de tus ojos. Pero es tu gracia, tu misericordia que quiso perdonar y dar salvación. Por eso, Señor, te quiero pedir que en esta mañana las personas que están aquí puedan entender que tu gracia, tu misericordia está extendida a ellos también, para que si creen en Cristo, reciban ahora mismo el perdón de todos sus pecados y la vida eterna que solamente tú puedes dar. Y así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, quizás tú estás aquí en esta mañana y has escuchado acerca de la gracia, la misericordia de Dios. ¿Por qué no crees en Cristo ahora? ¿Por qué no clamas a Él y le pidas su perdón ahí en tu corazón? ¿Por qué no oras ahora a Dios? Y dile: Señor, en esta mañana me acerco a ti para reconocer que soy un pecador. Tengo pecados. He sido desobediente a un Dios santo y he fallado. Pero en esta mañana entendí lo grande de tu misericordia, de tu amor, que enviaste a tu Hijo para morir en la cruz en mi lugar. Él pagó por todos mis pecados, sufrió mi condena, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día para darme ahora el perdón de todos mis pecados y la vida eterna que solamente se encuentra en Él. Yo creo esto con todo mi corazón. Yo creo que Jesús es el Señor y Él es el único que me puede salvar. Te pido que me perdones y me salves. Háblale a Dios así en tu corazón. Y ahorita mismo Dios va a transformar tu vida. Antes de cerrar, quizás hay alguien en esta mañana que ha pedido a Dios que le perdone. Te voy a invitar que me lo indiques levantando tu mano, porque me gustaría orar pidiendo la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Hay alguien así que oró y le dijo a Dios: yo creo? Amén, gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias, gracias. ¿Quién más? Que Dios las bendiga. ¿Hay alguien más? Es la gracia de Dios para contigo. Ahora, mis hermanos, cuánta necesidad tenemos de vivir en humildad, ¿no? Y de servir a ese Dios grande. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? No tú, ni yo. Él es Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria para siempre. Y Él es el que tenemos que dar la gloria a través de nuestra vida. Determina vivir tu vida para la gloria de Dios. Y si has perdido el rumbo, vuelve la misericordia de Dios, que está extendida para ti también en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Háblale a Dios ahí. Pídele perdón. Y vuelve a su gracia. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por tu gran amor para con nosotros. Y Señor, terminando ya esta sección de la misericordia grande de Dios, y ya entrando en cómo ponerlo o vivirlo en nuestras vidas diariamente, te damos gracias porque tu misericordia no ha parado para con Israel, ni para con los gentiles. Y todavía, Señor, tú estás salvando a judíos y a gentiles para tu gloria. Pero, Señor, como dice tu palabra, cuando llegue el cumplimiento, la plenitud de los gentiles, volverás a tratar de una forma muy personal con Israel. Y, Señor, te pedimos, oh Dios, por la paz de tu pueblo. Están sufriendo, están siendo atacados, odiados, sin ninguna razón, porque
solo por el hecho de que ellos son tu pueblo. Señor, te pedimos que extiendes tu gracia, tu misericordia sobre tu pueblo y trae tu paz en medio de tantas guerras. Y Señor, trae tu paz también en medio de tantos corazones atribulados en esta mañana, aquí en este lugar, para que cada uno pueda descansar y reconocer que de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Te lo pedimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la palabra de Dios. Creo que el hermano Brian ya mencionó acerca de grupo de papás que tienen que reunirse en el Ministerio 2. Así que todos creo que voy a buscar ese anuncio. Los padres de los niños del nivel 2 de escuela dominical van a tener una reunión en el salón del Ministerio 2, que es este salón acá. Así que si tu hijo está en el nivel 2, te esperan allí. Voy a invitar a los hermanos encargados del tiempo de las ofrendas, si pueden pasar acá adelante. Amado Señor, bendito Dios, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia, porque Señor, tú ves nuestras vidas, ante ti estamos desnudos, no podemos ocultarte nada. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es inmensamente grande. Prueba de ello, Señor, son nuestras vidas, alejadas de ti, sin saber, sin querer saber nada de ti, pero tú aún en esa condición, Señor, nos miraste con compasión y misericordia. Por eso, Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por las muestras de, Señor, inmensas de tu poder y tu gracia y misericordia en nuestras vidas, que está entregada y dispuesta, Señor, para toda aquella persona que se arrepienta de corazón. Transformaste nuestras vidas, las cambiaste de negro a blanco, en ese proceso, Señor, de santificación. Pero, Señor, tú lo hiciste todo. Por tu sangre preciosa fue. Toda la obra es tuya, Señor, como dice tu palabra, que por Él y para ti son todas las cosas. Nada es nuestro, Señor. Todo proviene de ti. Y a ti te honramos y a ti te agradecemos. Oramos, bendito Padre, por cada situación que podamos quizás estar atravesando en esta misma mañana. Tú lo sabes, Señor, y por eso clamamos a ti de todo corazón, agradecidos, Señor, por tu bondad, agradecidos por este día que tú nos regalas para poder escuchar tu evangelio y poder llevar en nuestros corazones esas verdades, Señor, que transforman vidas. Ahora en esta mañana queremos darte gracias, bendito Dios también, y pedir, Señor, la bendición de los diezmos y ofrendas que se van a levantar, que van a ser para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús, Señor, oramos. Amén. Sientes que el mundo está roto, Lo está, y las sombras aumentando. lo está, Sabes que la oscuridad jamás la luz podrá apagar. lo sé, Que el Señor un día todo nuevo hará. amén. La creación está gimiendo, Lo
lo está. Una nueva está viniendo Lo está, y la gloria del Señor nuestro brillará. lo sé. Recordemos esto cuando enmudece. Amén. Hay alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda romper el sello y el rollo leer. La muerte ha vencido, el león de Judá, el cordero inmolado, raíz de David que nos vino a salvar. Él es digno, Él es digno de alabanza, poder y la gloria. Él es digno de honor. Lo es. Sabes que el Padre nos ama, Lo sé, su Espíritu nos habla, lo sé, y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. lo sé. Dios en medio de su pueblo ha de morar. Amén. Hay alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda romper el sello y el rollo leer. La muerte ha vencido, el león de Judá, el cordero inmolado, raíz de David que nos vino a salvar. De toda lengua y región, todo pueblo y nación, Nos ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Él es digno, Él es digno de alabanza, poder y la gloria. Él es digno, Él es digno, Él es digno de honor. Lo es, Lo es, Él es digno, Él es digno, lo es, Él es digno, Él es digno, lo es. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y escuche bien, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Nos reunimos a las 5 de la tarde y que Dios guíe sus vidas hasta ese entonces.